Siendo las 8:01 en este gobierno de la mañana, Z101, es el momento de nosotros pasar al comentario de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes. El saludo para don Álvaro Orbelo, el saludo para don Bienvenido Rodríguez Durán, para don Bienvenido Rodríguez León, para doña Isabel Rodríguez, el saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, el saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Como bien relatábamos ayer del impacto que tendría esta filtración de un documento que jamás debía salir a la luz pública de la Suprema Corte de los Estados Unidos, eso ha generado definitivamente un terremoto político y de toda índole en ese país. Discúlpame, no sé si esa información se ha servido acá, pero me llega. Y es que ya fue rescatado el... Sí. Okay, fue liberado. Lo anunció temprano hoy el canciller Roberto Álvarez, sí. La liberación. No se dijo exactamente en qué condiciones. Pero las fotografías... Fue liberado, pero agradeció a todos los que intervinieron para que... Y la fotografía lo mostraron sano, salvo dentro del vehículo y ya luego... Sí, porque el buen amigo nuestro, Pepe Goico, nos envió, pero ya en la madrugada, a las 2 de la mañana, una fotografía de el señor, ¿verdad?, dentro del vehículo. Carlos Guillén Tatis dentro del vehículo, que ya había sido rescatado y que estaba en manos de las autoridades dominicanas. Un abrazo para nuestro amigo Pepe Goico. Gracias por la información. Pues bien, y como el evento es sin precedentes, lógicamente genera reacciones sin precedentes, como es, por ejemplo, la obligatoriedad del presidente de la Suprema Corte de los Estados Unidos, John Roberts, de verse precisado a emitir un comunicado público refiriéndose a la situación. Eso ustedes lo pueden guardar ahí para el arsenal histórico, porque es algo que se ve con muy poca frecuencia en ese país. Un comunicado del presidente de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos para referirse a lo que él considera, y así lo calificó exactamente ayer, una singular y atroz violación de la confianza de la Suprema Corte, y ordenó que se inicie una investigación para determinar el origen de la filtración. La verdad que es un comunicado bastante importante, bastante impactante, el del presidente del tribunal. Dice que se investigará la publicación que le ordenó al alguacil de la Suprema Corte, porque hay que decir que la Suprema Corte de los Estados Unidos tiene su propia policía y su propio mecanismo de investigación. Así es. Porque si hay algo de lo que la Suprema Corte quiere mantenerse siempre asegurada, es de que ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo de los Estados Unidos puedan intervenir en los asuntos de la Suprema Corte para mantener la total independencia de ese tribunal. Entonces, dice John Roberts que esta fue una singular y atroz violación de esa confianza. Es una afrenta a la Corte y a la comunidad de servidores públicos que trabajan aquí. Ordené al alguacil de la Corte que inicie una investigación sobre el origen de la filtración. Pero él hace un señalamiento que es sumamente importante, además de estos calificativos ya que son sin precedentes. Él dice que la intención de socavar la integridad de la Suprema Corte no tendrá éxito, porque la Suprema Corte de los Estados Unidos, dice el juez presidente John Roberts, cuenta con una plantilla de empleados y de servidores que son estrictamente leales a lo que es la institucionalidad de esa organización, de esa institución, y que jamás se prestarían, es lo que él deja dicho, a una acción como esa.
¿Qué es lo que se comenta ahora mismo en Washington? Y esto toma más cuerpo a partir de esta declaración del presidente de la Suprema Corte. Bueno, que la filtración debió tener su origen dentro del círculo muy estrecho de los 9 jueces que componen la Suprema Corte, o de parte de los empleados que le sirven a esos 9 jueces, que no pasan de 50. Eso es sumamente grave. Si está dentro del círculo de los 9 jueces, quiere decir, podría esto decir que uno de los jueces pudo filtrar el documento. Y hay una investigación en ese sentido. O un empleado de uno de esos jueces no pudo haber salido de otro lugar. Es lo que dice el presidente de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Esto ha generado una convulsión, protestas ayer, Los Ángeles, Washington, Chicago, Nueva York, en todas las grandes ciudades. Y la filtración no pudo haber sido precisamente para lograr ese tipo de protesta y evitar la decisión de la Suprema Corte. Pero sea para es lo que probable, sea grave. para lo que sea grave. O sea, por ejemplo, si yo, ok, es grave, lo que estoy diciendo es el propósito. Seguro. Si yo soy de los jueces no que promuevo el aborto, y soy de los jueces que promuevo el aborto, ¿verdad? Entonces digo, bueno, como ya eso se decidió, yo voy a filtrarlo, alertar a la población antes de la decisión, como un mecanismo de crear un nivel de presión social que evite la aplicación de la decisión. Entonces ahí se pone en juego lo que es la institucionalidad del propio Estado. De hecho, hay que decir, y posiblemente Rosendo lo tiene ahí en su bosquejo, ayer hubo acusaciones directamente en redes sociales y en medios de prensa a empleadas, hasta un nombre se citó, de una de las juezas, no sé si Kagan o Sotomayor, pero una de las... Sotomayor, exactamente. Una empleada. La única hispana de Sotomayor, de procedencia puertorriqueña. Se dice que fue la que lo filtró. Yo, obviamente, habrá que ver cuáles son los elementos de juicio para hacer esas declaraciones. Pero es evidente que ninguna filtración de este tipo es inocente. O sea, es enteramente... Hay un propósito. Claro, pero por supuesto. Es que no es una hoja que se ha caído de la mesa. Son 98 páginas de conclusiones densas que tiene luego alguien que sentarse, hacer una interpretación, y si un medio de prensa quiere llegar a una conclusión de lo que el juez Alito estaba llegando a sus conclusiones, eso no lo puede leer José Luis Mendoza o el fulano que es carpintero, lo tiene que leer un abogado con las condiciones necesarias para resumirlo después a un texto legible para la mayoría de la población. Es un ejercicio claro de filtración interesada. Es que la decisión que se estaría por tomar, la sentencia debería producirse a finales de junio o principios de julio, es definitivamente histórica. De seguro. Estaríamos hablando de anular una ley. Como derecho federal. Una ley. Señores, las decisiones de la primera corte, de la Suprema Corte de los Estados Unidos, en su generalidad, ni siquiera son revisables. Y la Corte Suprema está revisando su propia decisión de hace 50 años. Y ya lo están diciendo los especialistas. Si esto pasa, que se preparen otros derechos fundamentales que también van a ser revisados. ¿Y es un derecho fundamental? Sí, claro. Es aprobado por la Suprema Corte de ese país. Pero está en No, yo te pregunto. Está basado en jurisprudencia. Pero para que sea fundamental debe estar establecido en la Constitución. El concepto anglosajón no es como el latino. No. Explícalo, camarada, ya, que el de la toga. Sí, sí, pero en el orden del derecho, de que sea un derecho constitucional, no es un derecho fundamental, tal y como dice Julieta. No es lo mismo. Ni tiene el mismo carácter ni la misma protección. Entonces hay que ver, no conozco el contenido de la decisión, a ver cuáles elementos son los que se están discutiendo, pero esencialmente es un precedente. Y el carácter a que se refiere Rosendo precisamente es eso. Esos precedentes marcan la interpretación de una determinada legislación y tienen, al igual que los nuestros, un alcance, como llamamos en términos jurídicos, erga omnes, para todo, y se imponen a todos. Bueno, en lo político, el presidente Joe Biden se refirió anoche también al tema, emitió un comunicado vía los departamentos de prensa de la Casa Blanca, donde alertó sobre lo peligroso que resulta vulnerar el derecho de la mujer al aborto, lo cual está ya instituido de manera muy importante, y habló
alertó al votante norteamericano a propósito de que vienen unas elecciones de medio término ya en unos cuantos meses. Esto estaría ocurriendo en noviembre de este año 2022. Alertó a los votantes para que elijan a congresistas que puedan crear una ley que, independientemente de que la Suprema dé esa decisión, los congresistas aprueben una ley que le siga garantizando a la mujer norteamericana ese derecho. La verdad es que el evento ha sido sumamente revolucionario en ese país. Prácticamente todo el que tiene una opinión de peso que dar la ha dado, y vamos a ver lo que va a pasar en los próximos días. Pero como decía José Luis, a propósito de la pregunta, de la inquietud de Felipe, alguien filtró esto para generar precisamente esta corriente de presión que a lo mejor motive un cambio en esa intención que no es que lo dijeron, es que está por escrito. El tema es que ya eso no va a originar un cambio, eso podrá suspenderse porque ya tú tienes una decisión de un tribunal y ningún porque país del mundo. La decisión no está dada. No, está dada porque la sentencia está ahí. Lo que hay es un borrador, y el mismo presidente de la Suprema Corte, cuando emitía su declaración anoche, señalaba que todavía eso no se podía dar como un hecho, que se pueden producir cambios, que no es una decisión todavía definitiva. Lo que se filtró fue un borrador. Sí. Ahora, debo decirte lo siguiente, si echan para atrás cualquier artículo de eso también coloca en una situación de debilidad la propia institucionalidad de la Suprema Corte de Justicia. Depende. Porque está actuando bajo un nivel de presión. No, pero es que la presión tú no tienes forma de anularla. La sociedad tiene derecho a hacer presión. Dice la Constitución estadounidense dice que el pueblo tiene derecho a hacer presión. Pero una cosa es esa. Yo estoy de acuerdo contigo, José Luis. Estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es en la forma en cómo tú lo haces. Se está haciendo para variar el criterio del conjunto de todos los jueces que tomaron una decisión. O sea, no se está haciendo en el marco de un debate, sino que se hace en el marco de una decisión ya tomada, aún sea un borrador. Mira, Felipe, el debate del aborto nunca ha terminado en Estados Unidos. A pesar de que Roe versus Wade sienta el precedente jurídico más importante y determinante, lo ha dicho Rosendo, la Suprema Corte nunca ha dejado de litigar. Oye, ¿por qué? Cuando nace Roe versus Wade, ¿cómo reaccionan los conservadores? Dicen, ok, está bien. La norma dice que en todos los estados es permitido. Ahora yo digo, ¿cómo lo permito en mi estado? ¿Y qué hace una Suprema Corte Estatal? Dice, bueno, yo lo permito por la semana 24. ¿Qué dice el estado de Colorado? No, yo lo permito, carajo, hasta los 9 meses. El muchacho jugando en el recreo, tú lo puedes abortar. Hay una variación increíble de estado a estado. Sí. Impresionante. Pero tú tienes la parte federal arriba, que es lo que ahora se pretende variar. Que es lo que se pretende variar. Pero que esta actitud de la Suprema no refleja lo que es el sentir mayoritario de la sociedad norteamericana con respecto a ese tema, porque todas las encuestas indican que por amplia mayoría la sociedad norteamericana se inclina por respetarle ese derecho a la mujer. ¿Cuántos muchachitos en más de un 60%? ¿Cuántos muchachitos matan diario? Bueno, eso yo no te lo puedo decir. Pero son cantidades. Pero el aborto es olímpico. En Estados Unidos. Es como dice José Luis. ¿Solo tú abortar a un muchacho de 8 meses? No, pero no creo que eso no está permitido en ningún sitio. Tienen límites, 24 semanas, algo así. Mississippi, que es el que ha creado esta situación, porque Mississippi es que se somete un recurso ante la Suprema para establecer el aborto a no más de 15 semanas. Entonces, Mississippi es el que genera esta situación, pero es el que está requiriendo el periodo más corto, 15 meses. Entonces, la Suprema, como es un tema que, como decía José Luis, tiene tanto tiempo en discusión, bueno, pues decidió irse todavía mucho más allá y regular completamente las responsabilidades individuales terminan convirtiéndose en un problema de salud colectiva. Bueno, es un tema... Bueno. Es el tema que yo me he cambiado de opinión. Yo por eso mejor no digo nada. Pero en más de un 60% los norteamericanos están de acuerdo con mantener el derecho al aborto de la mujer. Un 30 y algo, sobre todo de conservadores, sobre todo en el sur de los estados del sur de los Estados Unidos, quiere la prohibición. Eso es lo que dicen las encuestas con mucha frecuencia. Por otro lado, lo de la guerra de Ucrania, la Unión Europea anunciando esta mañana que toma la decisión
de suspender, prohibir la compra de petróleo de Rusia a todos los miembros de esa asociación, de la Unión Europea. No es algo que va a ocurrir en lo inmediato, así lo dijo Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Unión Europea, lo anunciaba esta mañana, porque hay naciones de ese continente que tienen una dependencia de larguísima data y demasiado importante del petróleo y del gas ruso, como es el caso de Alemania, como es el caso de Italia. Lo de Alemania es que básicamente Rusia es que la mantiene funcionando, literalmente, con su petróleo y su gas natural. Es una decisión hasta ahora, lo anunciado esta mañana, sobre el petróleo. Todavía no se está hablando del gas natural ruso, pero lo dijo la presidenta de la Unión Europea, es una nueva medida para presionar aún más a Vladimir Putin para que le ponga fin a la guerra o a la invasión en Ucrania. Sobre los alcances que ha tomado el conflicto, si se trata, como nosotros lo hemos venido reseñando aquí en el Gobierno de la Mañana, si se trata de una guerra entre Rusia y Ucrania, léanse, por ejemplo, la opinión que da hoy León Panetta, que fue un alto funcionario de los gobiernos de Bill Clinton y de Barack Obama, desde el Departamento de Estado, desde la CIA, fue incluso director de la CIA. Él define lo que está pasando en Ucrania como una guerra proxy. ¿Y qué es una guerra proxy? Según yo busqué la definición. Bueno, cuando se toma un conflicto local, Ucrania en este caso, pero en ese conflicto local se involucran otras potencias y libran ellas una guerra sobre la base de eso que está pasando ahí en Ucrania. Lo que él está diciendo, que aquí están enfrentados Estados Unidos y la OTAN contra Rusia, y que están tratando por todos los medios de detener el avance ruso en Ucrania para que no se extienda más allá de la frontera de ese país. ¡Llévatelo, Cundo!